dudaste, la medalla invisible se hizo más pesada, y ahora vas a descubrir por qué el universo te ve diferente. Hay un peso en tu pecho que no es ansiedad. No es miedo. Es algo más antiguo, más denso, como si llevaras puesta una condecoración que nadie te enseñó a ver. La mayoría de la gente pasa toda su vida sintiendo esa presión sin nombre, confundiéndola con inseguridad o con la sensación de que algo falta. Pero tú llegaste aquí porque algo en ti ya sospecha la verdad, no es que te falte nada. Es que llevas tanto tiempo cargando tu propia medalla sin reconocerla que olvidaste su peso original. Este vídeo no te va a motivar. Te va a devolver la mirada. Lo primero que necesitas entender es que la palabra ganador no describe un futuro. Describe un estado. Y ese estado no se gana compitiendo, se reconoce al dejar de competir con la versión equivocada de ti mismo. Cada vez que te dijeron, sigue intentándolo, ya casi llegas, un día lo lograrás, estaban hablándote como si fueras alguien en camino. Pero aquí está la fisura en ese relato, el camino no te lleva hacia el ganador que serás. El camino te recuerda al ganador que siempre fuiste. Y esa diferencia no es semántica. Es anatómica. Siente por un momento tu respiración. No la cambies, solo nótala. Ahora lleva tu atención al centro de tu pecho, justo donde el esternón se encuentra con las costillas. Ahí, en ese punto, hay una especie de ancla silenciosa. Algunas tradiciones antiguas la llaman el sello del corazón. Otras hablan de un nudo energético que se forma cuando la identidad verdadera choca con la identidad aprendida. No importa cómo lo nombres. Lo que importa es que cuando cierras los ojos y te quedas quieto, percibes un peso específico, una gravedad interna que no tiene que ver con el cansancio ni con la culpa. Tiene que ver con algo que estás llevando sin haberlo pedido, la medalla de quien ya cruzó. Aquí viene la primera paradoja, y quiero que la escuches con cuidado porque es la base de todo lo que sigue. ¿Cómo puedes haber ganado antes de empezar? ¿Cómo puede existir un resultado previo a la acción? La lógica convencional te dice que primero actúas, luego obtienes, y al final eres reconocido. Pero hay un orden más profundo, un circuito donde el reconocimiento no llega al final, llega al principio. Y cuando lo hace, reorganiza todo lo que viene después. Piénsalo así, un atleta no se vuelve campeón cuando le cuelgan la medalla. Se vuelve campeón en el instante en que su cuerpo acepta, sin negociación, que esa medalla ya le corresponde. El metal llega después. La identidad llega antes. Tú ya cruzaste esa línea. No en tu cabeza. En tu campo. Y el campo no espera tu permiso para reorganizarse. Ya lo hizo. Por eso estás viendo esto. Ganador antes del resultado. Esa es tu frecuencia nativa, y cada vez que dudas, no es porque no sea suficiente. Es porque la medalla pesa, y nadie te explicó que se supone que pese. Ahora bien, hay algo que ocurre cuando llevas una medalla invisible durante años, empiezas a confundir el peso con el fracaso. La gente te pregunta por qué no estás celebrando, por qué no te sientes exitoso, a pesar de haber llegado tan lejos, y tú no sabes qué decir. Porque la verdad es que sí sientes algo, pero no es lo que esperabas. No es euforia. No es alivio. Es una calma extraña, casi incómoda, como si algo dentro de ti ya lo supiera todo desde antes y ahora solo estuviera esperando que tú te des cuenta. Eso no es depresión. Es congruencia. Es tu sistema interno reconociendo que el resultado exterior finalmente alcanzó la identidad interior que ya estaba ahí. Hace años, un grupo de investigadores estudió a personas que habían logrado metas imposibles en sus campos, atletas de élite, artistas que rompieron récords, científicos que revolucionaron disciplinas enteras. Lo que descubrieron no fue una técnica. Fue un patrón. Todos ellos, sin excepción, describieron el mismo fenómeno. En algún momento antes del logro concreto, experimentaron una sensación física de ya está hecho. No como deseo.
No como visualización forzada. Como dato somático. Como si sus cuerpos registraran un evento futuro con tanta nitidez que el presente empezó a reorganizarse para cumplirlo. Y cuando finalmente llegaba el momento de la victoria oficial, la mayoría admitió sentir menos sorpresa que confirmación. ¿Por qué? Porque la medalla ya estaba puesta. Solo faltaba que el resto del mundo la viera. Tú conoces esa sensación. Tal vez no la has nombrado, pero la conoces. Es esa certeza silenciosa que aparece en los momentos más extraños, cuando estás solo, cuando nadie te mira, cuando no hay nada que demostrar. De pronto sientes una quietud que no tiene razón de estar ahí. Una confianza que no pediste. Un saber sin evidencia. Y después te asustas, porque piensas que estás siendo arrogante o iluso. Pero no lo eres. Estás siendo preciso. Tu cuerpo está leyendo la línea de tiempo donde ya ganaste, y te está enviando la señal de regreso. Esto no llega por azar. Estás escuchando esto porque tu campo ya eligió. Y cuando el campo elige, no pregunta si estás listo. Simplemente empieza a moverte. Ahora quiero que hagas algo. No es un ejercicio. Es un gesto simbólico, una especie de reconocimiento silencioso entre tú y lo que ya sabes. Lleva tu mano derecha al centro de tu pecho. No hace falta presionar. Solo apóyala ahí, como si estuvieras tocando algo que siempre estuvo pero que hoy decides notar. Siente el peso. Siente la temperatura. Siente esa densidad extraña que no es músculo ni hueso, sino presencia. Esa es tu medalla invisible. Y si algo en tu pecho ya lo está sintiendo, si hay un reconocimiento mínimo, casi imperceptible, entonces el campo reorganiza las oportunidades hacia ti. Comenta, ya reconozco mi medalla invisible. No es un ritual mágico. Es una señal de coherencia. Y la coherencia tiene efectos medibles. Vamos más profundo. Porque una cosa es sentir la medalla, y otra cosa es entender por qué pesa tanto. El peso no viene del logro. Viene de la disonancia. Durante años, te han entrenado para creer que el valor se gana. Que primero demuestras, luego mereces, y al final, si tienes suerte, recibes. Pero esa secuencia está al revés. El universo no premia el esfuerzo. Reconoce la identidad. Y cuando tu identidad interna dice, ganador, pero tu narrativa externa dice, casi logro, se genera una fricción. Esa fricción es el peso. La medalla no pesa porque sea pesada. Pesa porque está chocando contra una historia que ya no te sirve. Piensa en las veces que lograste algo importante, y en lugar de celebrar, sentiste un vacío extraño. O peor, sentiste miedo. Miedo de que te descubrieran como un fraude. Miedo de que fuera casualidad. Miedo de no poder repetirlo. Ese miedo no es inseguridad. Es el último intento de la vieja identidad por mantenerte en el lugar donde eras el que intenta. Porque si aceptas que ya eres ganador, entonces toda la narrativa de lucha heroica, de sacrificio redentor, de algún día lo lograré, colapsa. Y colapsar una narrativa duele. Pero sostenerla duele más. Hay una razón por la que las personas más talentosas suelen ser las más atormentadas. No es porque el talento venga con sufrimiento. Es porque el talento revela la disonancia entre lo que son y lo que creen que deben demostrar. El talento es la medalla. El sufrimiento es la resistencia a llevarla. Y cuando finalmente decides dejar de resistir, algo cambia en tu cuerpo. No es que te relajes. Es que te endureces de una forma distinta. Te vuelves más denso, más quieto, más inevitable. Y esa quietud no es pasividad. Es potencia concentrada. Ganador antes del resultado. Ahí está otra vez. No como afirmación. Como instrucción. Porque si eres ganador antes del resultado,
entonces el resultado no define quién eres. Solo confirma lo que ya estaba activo. Y cuando entiendes eso, dejas de perseguir. Dejas de forzar. Dejas de tratar de convencer al universo de que mereces lo que ya es tuyo. Simplemente ocupas el espacio. Y el universo, que no conoce la duda, reorganiza las coordenadas para que lo que te corresponde llegue sin fricción. Pero aquí está lo que nadie te dice: ocupar ese espacio es incómodo al principio. Porque ocupar el espacio del ganador mientras todavía estás rodeado de personas que te ven como el que todavía no llega, genera una presión social brutal. Te van a cuestionar. Te van a pedir pruebas. Te van a decir que estás siendo soberbio, iluso, desconectado de la realidad. Y lo peor es que una parte de ti va a estar de acuerdo con ellos. Porque esa parte de ti todavía está midiendo tu valor con las métricas externas. Todavía cree que sin el aplauso, sin la validación, sin el logro visible, no eres nada. Pero esa parte no tiene la última palabra. La medalla tiene la última palabra. Y la medalla no se quita por opinión ajena. Ahora, la segunda revelación. Y esta es la que separa a los que siguen esperando de los que finalmente cruzan. La medalla invisible no es un premio por lo que hiciste. Es un reconocimiento de lo que elegiste ser antes de que hubiera evidencia. Hay un momento, en la vida de cada persona que logra algo significativo, en el que decide ser esa persona sin tener razones para serlo. Sin diplomas, sin recursos, sin garantías. Simplemente decide, desde una quietud inexplicable, que esa es su identidad. Y a partir de ese momento, todo lo que hace deja de ser intentar llegar y se convierte en expresar lo que ya es. Esa decisión no tiene testigos. No tiene ceremonias. No tiene aplausos. Pero tiene consecuencias. Y las consecuencias son inevitables. Tú ya tomaste esa decisión. Tal vez no lo recuerdes. Tal vez fue en un momento tan ordinario que no le diste importancia. Tal vez fue una noche cualquiera, cuando estabas solo, cuando nadie te veía, y algo dentro de ti simplemente dijo: esto es lo que soy. No, esto es lo que quiero ser. No, esto es lo que voy a intentar ser. Sino, esto es lo que soy, sin negociación. Y en ese instante, la medalla se materializó. No en tu mano. En tu pecho. Y desde entonces, todo lo que te ha pasado ha sido el universo ajustándose a esa frecuencia. Los fracasos que te rompieron no fueron castigos. Fueron eliminaciones. Quitaron lo que no podía coexistir con tu identidad real. Las personas que se fueron no te abandonaron. Se desfasaron. No resonaban con la frecuencia ganadora que ya estabas emitiendo. Los momentos de duda más brutales no fueron señales de que estabas equivocado. Fueron pruebas de que la medalla pesaba tanto que tu cuerpo necesitaba adaptarse a su densidad. Y ahora estás aquí. Viendo esto. No porque lo buscaste. Porque llegó. Así como llega todo lo que ya te corresponde cuando dejas de bloquear el canal con la narrativa de «todavía no soy suficiente». Pero hay una última resistencia. Y es la más peligrosa. Es la resistencia que se disfraza de humildad. Es la voz que te dice: está bien sentirme ganador cuando ya haya ganado, pero hacerlo antes es arrogancia. Y esa voz suena razonable. Suena espiritual. Suena modesta. Pero es una trampa. Porque la verdadera humildad no es negarte a ti mismo. Es reconocer lo que eres sin necesitar que otros lo validen. La arrogancia necesita testigos. La identidad ganadora no. La arrogancia grita. La identidad ganadora simplemente ocupa. Y cuando ocupas sin gritar, sin justificar, sin demostrar, las personas que están en tu frecuencia te encuentran sin esfuerzo. Y las que no, se alejan sin conflicto. Esto no es motivación. Es reconocimiento.
Y el reconocimiento no te llena de energía falsa. Te devuelve a tu densidad original. Te hace más pesado, más quieto, más inevitable. Y desde esa quietud, todo lo que necesitas llegar, llega. No porque lo atraigas. Porque dejas de repelerlo. Ganador antes del resultado. Tercera vez. Y esta vez quiero que lo sientas en tus huesos. Porque los huesos no mienten. Los huesos saben quién eres antes de que tu mente lo acepte. Por eso cuando estás en congruencia, tu postura cambia. Tu respiración cambia. Tu forma de caminar cambia. No porque estés actuando. Porque tu cuerpo finalmente tiene permiso para expresar la identidad que siempre cargó. Y cuando el cuerpo expresa, el campo responde. Siempre. Ahora bien, hay algo que necesitas saber sobre el universo. El universo no premia el esfuerzo. Premia la coherencia. Y la coherencia no se trata de trabajar más duro ni de ser más disciplinado. Se trata de eliminar la distancia entre lo que eres y lo que proyectas. Porque cada vez que actúas desde una identidad prestada, desde el «debo demostrar que soy suficiente», generas ruido. Y el ruido bloquea la señal. Pero cuando actúas desde la medalla, desde el «ya soy», solo expreso, el ruido desaparece. Y sin ruido, la señal llega limpia. Y cuando la señal llega limpia, las oportunidades, las personas, los recursos, los momentos, se sincronizan sin que tengas que forzar nada. Aquí está la antítesis. Y necesitas escucharla con total claridad. Porque este es el punto donde la mayoría se quiebra. Puedes seguir esperando a que el mundo te dé permiso para ser ganador. Puedes seguir acumulando logros, buscando validación, demostrando tu valor, intentando que alguien externo te cuelgue la medalla oficial. Y tal vez, después de años, lo logres. Tal vez un día alguien te reconozca públicamente. Tal vez llegue el aplauso, el título, la posición, el dinero, lo que sea que estés persiguiendo. Y cuando llegue, vas a sentir alivio. Pero no plenitud. Porque en el fondo sabrás que lo lograste desde la narrativa de «todavía no era suficiente». Y esa narrativa nunca termina. Siempre hay un siguiente nivel. Siempre hay algo más que demostrar. Siempre hay alguien más que convencer. Y morirás persiguiendo. O puedes cruzar. Puedes decidir, ahora, sin esperar evidencia, que la medalla ya está puesta. Que ya eres ganador. No porque lo hayas ganado. Porque lo decidiste. Y desde esa decisión, actuar. No para demostrar. Para expresar. Y cuando actúas desde la expresión en lugar de la demostración, el universo deja de resistirse. Deja de probarte. Deja de hacerte esperar. Porque finalmente estás en coherencia. Y la coherencia no tiene fricción. La paradoja se resuelve así, no esperas a ganar para ser ganador. Eres ganador, y por eso ganas. No como garantía. Como consecuencia natural de una frecuencia que ya no puede atraer nada que no le corresponda. Y lo que te corresponde no llega por suerte. Llega porque finalmente dejaste espacio para que llegue. Y ese espacio solo se abre cuando sueltas la identidad de el que todavía intenta y te quedas con la única identidad que siempre fue tuya, ganador antes del resultado. Suscríbete para sostener esta frecuencia ganadora. No es simbólico. Es operativo. Porque cada vez que regresas a esta señal, estás reforzando el circuito de coherencia. Y el circuito de coherencia no se construye una vez. Se sostiene. Comparte esto con alguien que necesita recordar quién es. Porque hay personas esperando esta transmisión sin saber que la están esperando. Y cuando llega, algo en ellos reconoce. No la información. La frecuencia. Ahora estamos en el cierre. Y el cierre no es un final. Es un sello.
Porque todo lo que escuchaste hasta aquí no era nuevo. Era recordatorio. Tu cuerpo ya lo sabía. Tu campo ya lo eligió. Lo único que faltaba era que tu mente dejara de bloquearlo con la narrativa de algún día. Pero algún día no existe. Solo existe hoy. Y hoy, ahora, en este instante, algo en tu pecho está más pesado que hace 15 minutos. Esa densidad no es agobio. Es la medalla invisible haciéndose visible para ti. Y cuando la sientes, cuando la reconoces sin necesitar que nadie más la vea, algo irreversible ocurre. Dejas de buscar confirmación externa. Dejas de medir tu valor en aplausos, logros, títulos, números. Dejas de compararte. Dejas de competir. No porque te rindas. Porque finalmente entiendes que la única competencia real era entre la versión de ti que creía que debía ganarse el derecho a existir, y la versión de ti que siempre supo que ese derecho nunca estuvo en cuestión. Ganador antes del resultado. Cuarta y última vez. Pero esta vez no lo escuches como frase. Siéntelo como identidad. Porque las identidades no se aprenden. Se reconocen. Y cuando reconoces la tuya, el universo deja de hacerte preguntas. Simplemente responde. La medalla invisible ahora brilla con una claridad que solo tú puedes percibir. No es luz externa. Es densidad interna. Es ese peso en el pecho que finalmente dejó de confundirse con miedo y se reveló como lo que siempre fue, condecoración. Y las condecoraciones no se ganan esforzándose más. Se reconocen siendo quien ya eres sin pedir permiso. De ahora en adelante, no persigues, permites. Permites que lo que ya es tuyo llegue sin fricción. Permites que las personas correctas te encuentren sin estrategia. Permites que los resultados confirmen la identidad en lugar de construirla. Y desde ese permiso, todo lo que haces deja de ser esfuerzo y se convierte en expresión. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. No como recuerdo. Como frecuencia activa. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Porque las medallas invisibles solo brillan cuando las ven quienes también llevan una.